maestra Alba Martínez Olive. Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar directamente con la presentación. Si le damos un clic, por favor. Y bueno, el título de esta conferencia es Las funciones del supervisor ante los retos del siglo XXI. Avanzamos, por favor. Este es el temario. Tenemos 4 temas que vamos a abordar el día de hoy. Uno de ellos, el primero, es precisamente los retos de la educación básica en el siglo XXI. Seguimos con una pregunta: ¿pueden la escuela y los maestros hacerse cargo solos de la mejora de la calidad? Un tercer punto es un recuento histórico, la función supervisora en otras partes y otros tiempos. Y finalmente, aquí y ahora, ¿qué le toca al supervisor? Avanzamos. En el primer punto, hagamos un poquito de memoria, hagamos un viaje breve al pasado. Aquí hay una pregunta: ¿cuál era la misión de la escuela en el siglo XX? Ese siglo que recién terminó hace 14 años. ¿Era la misma? ¿Era distinta? ¿Por qué? Ahí tenemos una imagen que es precisamente una imagen del momento fundador de la Escuela Pública Mexicana, la Escuela Posrevolucionaria. Este mural de Diego Rivera, que se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, se denomina La Maestra Rural y nos retrotrae precisamente a ese momento, principios de los años 20, en que la Escuela Pública Mexicana adquiere plenamente su fuerza, su vigencia. ¿Cuál era la misión de la escuela? No solo en ese momento fundador, a principios de los 20, sino después en los 40, en los 60, en los 80. ¿Qué queríamos de la escuela? Bueno, lo que le pedíamos a la escuela básicamente era que enseñara a las personas a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar, dividir, y que les diera una que otra noción básica de historia y de ciencias. ¿Cómo entendíamos esta educación? Nos lo da a entender con mucha claridad una pregunta que todavía permanece en el censo. Cuando en el censo se les pregunta a las personas si están alfabetizadas, la cuestión es: ¿sabe usted leer y escribir un recado? Esa era la ambición, esa era la apuesta. En el siglo XX, tan reciente y tan lejano a la vez, bastaba con esos pequeños aprendizajes. No aspirábamos a más, aspirábamos a que alguien que egresaba en los primeros años, en la mayor parte de este siglo XX, de la primaria, que fue el nivel obligatorio durante la mayor parte del mismo, aspirábamos a que pudiera leer una pequeña pieza de texto. Mamá, fui al PAN, regreso pasado mañana, te mando un saludo. Ese tipo de piezas eran las que esperábamos que una persona cualquiera dominara. ¿Por qué? Porque era más que suficiente. Con eso se podía andar por la vida, con eso se podía uno ganar la vida, con eso tenía uno acceso a un puesto laboral, de esa manera podía uno desenvolverse. Lo mismo con las matemáticas. No teníamos una aspiración distinta a que supiéramos operar con los números. Bastaba saber sumar, restar, multiplicar, dividir, poco más. Era el reinado de las tablas, de las repeticiones al infinito, porque con eso se podía tener un trabajo, con eso se podía resolver la vida cotidiana. Era importante, de cierta manera, tener ciertos referentes. Este siglo XX es el momento donde nos hacemos realmente parte de una nación, nos hacemos parte
de un todo. Entonces era importante conocer ciertos hitos de la historia de ese todo llamado México. Era importante saber, bueno, que había habido una independencia, que después de esa independencia había habido un proceso de reforma, después un proceso revolucionario, que los padres de la patria eran Miguel Hidalgo, Morelos, etcétera, que Benito Juárez había hecho fundamentalmente la reforma. Teníamos que saber ciertas cosas elementales de geografía, colindamos al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice. El artículo 3 es el artículo dedicado a la educación, etcétera. Con esos aprendizajes se podía caminar, porque el mundo en el siglo XX era bastante repetitivo, por lo menos en su primera mitad. Era un mundo cíclico donde la sociedad se conservaba más o menos igual. Los padres podían hablar con los hijos de cosas que resultaban todavía muy familiares. Pero resulta que el mundo comenzó a cambiar. En la segunda mitad de este siglo XX, a resultas de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que esta guerra le demandó a la humanidad, la sociedad, el mundo, las relaciones comenzaron a cambiar. Ahora sí pasamos rapidito a las demás. No tan rapidito, aguantemos ahí un momento. ¿Qué tenemos? Tenemos una imagen del ADN. Este despliegue científico impresionante de la segunda mitad del siglo XX nos hace que comencemos a conocer con mucha mayor fuerza, con mucha mayor detalle, con mucha mayor profundidad, aspectos que ni siquiera imaginábamos. Se descubre así cómo es que los seres humanos y en general los seres vivos estamos configurados, a partir de un ADN que podemos representar de esta manera. Pero también empezamos a viajar al espacio. O sea, la ciencia se convierte en técnica y produce la posibilidad de que los seres humanos nos quitemos de nuestro estrecho ámbito, nos salimos de nuestro planeta y podemos ir más allá. Y ello tiene consecuencias insospechadas para el devenir de las siguientes generaciones. Vamos al que sigue. Este elevarnos y generar una serie de aparatos nos permiten tomar fotos tan impresionantes, por lo menos a mí me lo parece, como esta que estamos viendo ahí. O sea, cuando dábamos clase en otros momentos y les contábamos a nuestros alumnos que era un volcán y les decíamos que los volcanes hacían erupción, pues si no vivíamos en una zona volcánica, si no teníamos un volcán al cual referirnos, simplemente lo contábamos esperando que nuestra elocuencia fuera lo suficientemente vasta como para explicarles a nuestros alumnos que era un volcán. Bueno, ahora este despliegue científico de esta segunda parte del siglo XX nos hace posible tener una cosa tan maravillosa como esa. El volcán Etna en Italia en plena erupción. Seguimos. Nos da la posibilidad de ver literalmente, no de imaginar, sino de ver estos fenómenos que tantas desgracias nos han ocasionado en estos últimos días. Ya no es cosa de imaginarse lo que es un huracán. Hoy lo podemos seguir, podemos saber cuándo se forma, dónde se forma, predecir cuál será el trayecto que va a seguir, avisarle a las comunidades de que ahí viene, de que hay que tener cuidado, de que hay que ir al refugio, etcétera. Eso nos lo permite todo este despliegue científico. Seguimos. Pero también podemos ver las galaxias, seguimos. Podemos ver cosas ínfimas, podemos ver cómo un conjunto de virus atacan células vivas y eso tiene utilidades en la práctica.
No es solamente un divertimento, esto hace posible controlar enfermedades, producir medicamentos, el conocimiento del ADN de los virus nos da la posibilidad de atacarlos con más eficiencia. La que sigue, por favor. Podemos tener una fotografía, esta a mí me parece maravillosa. Tenemos ahí un nervio óptico. Imagínense qué maravilla poder ver cómo es ese nervio que produce este fenómeno fascinante de que ustedes me vean a mí, yo los vea a ustedes y podamos ver esta pantalla. El siglo XX, su segunda mitad, permitió todo este florecimiento, permitió todos estos avances, pero seguimos. También trajo otro tipo de fenómenos, cambios sociales muy impactantes, cambios en las formas de relacionarse de las sociedades, formas distintas de apreciar los valores. Es un tiempo que da lugar a grandes migraciones, pueblos enteros salen expulsados de sus regiones por guerras, por fenómenos de racismo y persecución, por hambre. Encontramos la violencia que se ceba incluso dentro de las escuelas y pasamos a la que sigue. Nuestros niños crecen dibujando cosas tan terribles como la que tenemos aquí. Este es un dibujo de un niño checheno. Todos ustedes habrán oído hablar de esa guerra tremenda en Chechenia, una guerra de odios raciales. Bueno, un niño pequeño nos muestra esto, eso es lo que dibuja. Es decir, tenemos un mundo que ha cambiado aceleradamente. Tenemos y llegamos al siglo XXI con transformaciones poderosísimas en todos los órdenes, tanto en los aspectos positivos como en ciertas consecuencias que vivimos todos los días y que son de orden negativo. Pasamos a la que sigue. Esto lo podemos sintetizar en un esquema como el que tienen ustedes en pantalla. Esta segunda mitad del siglo XX y este inicio del siglo XXI dan lugar a una economía global. Ya no se produce nada más en el lugar, se produce a escala planetaria. Lo que aquí se fabrica una pieza y se ensambla en el otro lugar del mundo y eso se vende en Europa y eso, en fin, circula las mercancías y circula también el conocimiento que hoy está en la base de la producción de mercancías. Esta economía global, basada en el conocimiento, da lugar a cambios sociales profundos, a cambios sociales que ustedes y nosotros vivimos todos los días en las escuelas. Tienen repercusiones muy claras y muy concretas, no son etéreas. ¿Qué repercusiones? Por ejemplo, en las familias y sus prácticas de crianza. Esta economía global obliga a las familias enteras a salir a buscar trabajo. La familia entera tiene que buscar una ubicación laboral porque de otra manera el sustento no se garantiza. Eso hace que progresivamente los niños vayan siendo dejados de lado. Y tenemos cualquier cantidad de niños que crecen prácticamente solos. Esto trae aparejado también un cambio en los valores. Todos quieren ser jóvenes, todos quieren ser bellos. La autoridad se pone en cuestión, hay una confusión permanente y nociva entre autoritarismo y autoridad. Y por no ser autoritarios, porque a mí me criaron de manera muy autoritaria, yo no voy a criar hacia mis hijos, lo que hacemos es olvidarnos de que la autoridad es necesaria para formar a los demás y que la humanidad es sociedad, somos seres humanos justamente porque hemos construido reglas para vivir entre nosotros y que quien no sabe acatar esas reglas que nos permiten tener una convivencia civilizada va a tener dificultades para incorporarse al mundo adulto. Y dejamos que nuestros niños crezcan así, sueltos, solos. Y eso lo vemos en las escuelas.
Llegan los niños al primer año de primaria o al jardín de niños y las educadoras tienen que batallar horas y días enteros porque no logran que esos niños siquiera tomen asiento. No han aprendido en sus casas ese gesto tan elemental de permanecer sentados durante un lapso que les permita en la escuela poder aprender. ¿Por qué? Porque gestos que antes eran naturales, como niño no te levantes de la mesa hasta que no hayamos terminado todos de comer, hoy no existen. Por diversas razones, porque no hay la mesa, porque no hay la familia que esté ahí, o simplemente porque cada quien trae tanta prisa que nadie voltea a ver a los demás. ¿Quién tiene que lidiar con ello? La escuela. La escuela tiene que entrar entonces a hacer un trabajo de socialización previa de estos pequeños que antes todos los maestros dábamos por hecha porque venía de las casas. Pero también tenemos el tema de los adolescentes. ¿Quién contiene ese mundo de emociones desbordadas que son los adolescentes? ¿Quién les pone límites? ¿Quién les enseña a crecer, a tener un proyecto de vida? Pues al parecer hoy tiene que hacerlo la escuela, porque una cantidad enorme de familias esto ya no ocurre. Esas familias no tienen condiciones para hacer esto. Pero junto con estos fenómenos, hay otros fenómenos que afectan a la escuela. Y un fenómeno, todavía no pasemos a la otra, por favor, no se me adelanten. Uno de esos cambios que nos afectan, siendo un cambio muy importante en muchos sentidos, es el referido al papel y la disponibilidad del conocimiento. Me explico. Antes, el conocimiento permanecía inmutable durante muchos años. De esta manera podíamos tener libros de texto que permanecían en el tiempo. Los conocimientos que ahí estaban planteados eran conocimientos válidos. Hoy esos conocimientos son refutados prácticamente día con día. Un ejemplo del orden de lo curiosito. No todos son tan simpáticos. Todos aprendimos que el sistema solar estaba conformado por un sol y 9 planetas. Hará cosa de un lustro, los científicos, los astrónomos nos avisaron que habíamos vivido engañados y que en realidad Plutón no es un planeta. Es algo que denominan nanoplaneta. Bueno, ¿qué es eso? Es una muestra de cómo el conocimiento va avanzando. Pero es también una muestra de cómo en la escuela podemos estar enseñando conocimientos caducos. Pero también hay otro tema. Antes el conocimiento no estaba disponible para todo mundo. Ese enorme avance de la ciencia y de la técnica ha producido que hoy tengamos el conocimiento o una versión de él a un clic de distancia. Yo hago clic en una computadora y ante mis ojos, en segundos y a veces en fracciones de segundo, aparecen millones de opciones para lo que yo quiera. Yo escribo ahí cambio en el siglo XXI y van a ver todo lo que se va a desplegar. Y claro, ahí hay de todo. Hay ciencia, hay artículos de divulgación serios, probados, con bibliografía, con autores reconocidos, pero también hay ideología, también hay charlatanería y hay opiniones, ideas diversas. Cualquiera puede hoy tener acceso a esa versión del conocimiento, o por lo menos a un cúmulo indeterminado de información. Y eso en muchos momentos ha puesto en cuestión la tarea docente. Cuando yo estudié en la escuela normal, a mí me enseñaron que la tarea de la escuela
era transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento acumulado por la humanidad. Que los maestros hacíamos eso, transmitíamos a las siguientes generaciones el conocimiento acumulado por la humanidad. Y en aquellos años esto era plausible. Efectivamente, se podía de alguna manera hacer, no todo el conocimiento, pero una versión bastante extensa del mismo. Eso, a partir de toda esta explosión tecnológica, a partir de que el Internet está ahí junto a nosotros, es imposible. La escuela ya no es eso, y eso nos pone en cuestión, nos hace preguntarnos como docentes, como directores, como supervisores, ¿de qué se trata ser maestro hoy? Si yo ya no transmito conocimiento, ¿qué hago? ¿De qué se trata hoy esta función? Que además se realiza en un mundo profundamente cambiante. Lo que ayer era verdad, hoy ya no lo es. Hoy todo cambia, la sociedad misma evoluciona a una velocidad enorme. Nuestros padres, nuestros abuelos jamás imaginaron esta velocidad de cambios. Y eso hace que esta propia sociedad inmersa en esta transformación tan profunda le exija cosas distintas a la escuela. Lo que hoy le pedimos a la escuela es muy diferente de transmitir el conocimiento acumulado a las nuevas generaciones, porque no hay ese conocimiento acumulado, estático, fijo, que transmitir. Porque la escuela no se puede quedar al margen de este movimiento enorme social, donde ocurre la violencia, donde los valores se trastocan. La escuela no puede ser ajena a todo esto. Es en este contexto, ahora sí pasamos a la que sigue, que nos movemos. Y es en este contexto que tenemos que hacer de nuestros alumnos gente capaz de construirse una buena vida, una vida con mejor calidad que la que tuvieron sus padres, una vida en la cual puedan servirse a sí mismos, servir a su familia, a su comunidad y a su mundo. Entonces, la misión en la escuela del siglo XXI ya no puede ser la que veíamos hace un momento, que era la misión de la escuela en el siglo XX. Hoy lo que necesitamos es que nuestros alumnos egresen de la educación básica, en la que pasarán 12 años, es que hayan adquirido, desarrollado, potenciado las competencias que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Porque el conocimiento no va a parar. Este mecanismo sin fin en el que estamos continuará y cambiará y no tenemos la más pálida idea de cómo. En este contexto no sirve que nuestros alumnos dominen solo piezas estáticas de información. Sirve que sepan cómo se aprende. Pero hoy en día, en esta complejidad social, necesitamos también que nuestros estudiantes aprendan a convivir, que sepan que el otro, no por ser otro, es distinto, no por ser otro debe ser discriminado, no por ser otro debe ser segregado. Todos tenemos que aprender a convivir para este mundo plural, multicultural, donde se hablan N cantidad de lenguas y donde cada quien viene y trae una cultura distinta. Y aquí hay que hacer una paradita para explicar qué es eso de las competencias. Le tenemos cierta fobia a la palabra. La palabra ha generado toda clase de inquietudes. ¿Cómo vamos a formar en la escuela para competir? No se trata de eso.
Nosotros estamos mandatados por el artículo 3 constitucional. Y el artículo 3 constitucional habla de la formación integral del ser humano y nos dice cómo tiene que ser esa formación integral. Eso es lo que a nosotros nos mandata. Así que no estamos hablando de competencias en el sentido de competir, de agarrarnos a codazos con el otro para pasar primero. No. Cuando hablamos de competencias nos referimos a las capacidades. Nos referimos a que la escuela tiene que potenciar en los estudiantes el conjunto de las capacidades que les permitan aprender a aprender y aprender a convivir. Y aquí hay una definición muy básica, pero muy útil de competencias. ¿Qué es eso? Pues la combinación de habilidades intelectuales, prácticas, de conocimientos. Sin conocimiento no hay posibilidad, como muchos afirman, de generar capacidad. Para que haya capacidades y competencias necesitamos definitivamente del conocimiento. Motivación, porque las competencias sirven para hacer y entonces necesitamos ese motor interno para poder hacer. Valores, los valores universales, actitudes y emociones que se movilizan para lograr una acción en un contexto. Las competencias nunca se dan en el aire, se dan para transformar nuestro contexto, para cambiar aquello donde estamos. Eso queremos en este siglo XXI. No necesitamos esa vieja escuela donde todo era memorizar, repetir. Nuestra escuela del siglo XX se conformaba con que los alumnos aprendieran en el horizonte del 6º grado. ¿Para qué aprendes? Para pasar el examen. Hoy eso no nos sirve. Hoy necesitamos formar para la vida, y no para cualquier vida, sino para una vida profundamente incierta y compleja. Pasamos adelante, por favor. ¿Qué quiere decir esto de las competencias? Pues quiere decir cosas muy concretas. Que nuestros alumnos sean capaces de leer competentemente. Un poco adelante vamos a hablar de qué significa esto. Que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse oralmente y por escrito, de desarrollar su pensamiento lógico a través de las matemáticas para poder tomar decisiones adecuadas. Es decir, no estamos persiguiendo, como lo decíamos en el ejemplo del siglo XX, que nuestros alumnos solo aprendan a operar, ¿no? Hoy necesitamos que ese desarrollo matemático sea la fuente de un desarrollo del pensamiento para poder resolver problemas, no los de la escuela, los de la vida. Pero también necesitamos que nuestros alumnos sean capaces de asumir responsabilidades sociales. Y para lograrlo necesitan comprender el mundo en el que viven. El mundo social, pero también el mundo natural. Por eso estudiamos historia, geografía, por eso estudiamos ciencias, por eso hablamos del medio ambiente y lo estudiamos. Porque creemos que nuestros alumnos necesitan salir de la escuela listos para convertirse en ciudadanos. Nuestra apuesta, repito, mandatada por el artículo 3, es que nuestros alumnos se conviertan en ciudadanos para la vida democrática, que es la vida que aspiramos para nuestro país. Seguimos. ¿Cómo andamos en este logro de metas? Pues no andamos nada bien, y hay que reconocerlo. Ante ustedes tienen los resultados de enlace en secundaria. ¿Por qué en secundaria? Pues porque ahí se cierra el ciclo de la educación básica, y lo que nuestros alumnos no lo aprendieron ahí, pues será complicado que lo aprendan en otro momento. No tenemos buenas noticias. El 80% en números cerrados de nuestros alumnos se ubica tanto en español como en matemáticas en los niveles insuficiente y elemental. En 2013 ha habido movimientos, pero son movimientos de esos que llamamos
no significativos estadísticamente. O sea, sube un puntito, un poquito más de un punto en matemáticas, baja un punto en español. El hecho es claro. Si queremos preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener una vida decorosa y ser gente de bien, ciudadanos activos en este mundo y en este país que es el nuestro, vamos a tener que cambiar esto, porque así como está, no tenemos posibilidades de garantizarles a estos jóvenes su derecho a tener una vida de calidad. Pasamos a lo que sigue. Además, debemos decir que hoy la exigencia de aprendizaje es bastante más alta. Quiero que veamos a modo de ejemplo de lo que hoy se espera que logremos en la escuela, justo por eso, para que nuestros alumnos puedan vivir una vida decorosa, con trabajo, con un trabajo digno en este siglo XXI, lo que tendríamos que lograr en lectura. Esto nos lo marca PISA, el examen que promueve la OCDE y que es un examen, a diferencia del nuestro, de enlace, que está basado en contenidos puntuales extraídos del plan y programas de estudio. PISA lo que mide no son ni esos conocimientos puntuales, ni el aprendizaje tal cual se da en las escuelas. Lo que mide es cuánto los jóvenes de 15 años son capaces de tomar el conjunto de aprendizajes que debieron haber realizado en las escuelas y usarlos para resolver problemas de la vida, no problemas escolares, problemas muy semejantes a aquellos que van a encontrar en el devenir de su existencia. Obtener en PISA el nivel 5 de dominio es estar en lo más alto. Niveles 5 y 6 son los más altos de PISA. Son esos los niveles que les permiten a las sociedades tener mejores condiciones para desarrollar la ciencia, para desarrollar la tecnología, para generar innovación. Si aspiramos a que a través de la educación nuestro país camine y nos dé mayor bienestar a todos, necesitamos colocar cada vez más alumnos en estos niveles 5 y 6 de PISA. Hoy, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes están en los niveles 0, 1 y 2. ¿Qué quiere decir en lectura estar en el nivel 5? ¿Qué significa esto? Bueno, ya no significa poder leer un recado, ni poder escribirlo. Significa, hay 3 ámbitos de dominio. Que seamos capaces de obtener información de un texto, que seamos capaces de interpretar otro texto y que seamos capaces de interactuar con él. Es decir, que seamos capaces de reflexionarlo y de evaluar la información que ahí se nos brinda. Conecten esto con lo que decíamos de la inmensa cantidad de información y de los diversos tipos de información que encontramos en Internet. Y descubrirán por qué esto es importante. Si abrimos el Internet y nos vamos con el primer artículo que aparece y no somos capaces de reflexionar sobre él y evaluarlo, somos capaces de cometer una barbaridad gigantesca. Somos capaces de ponernos, de untarnos, de tomarnos algo que es absolutamente dañino para nuestra salud. Porque la primera hojita del Internet decía que es buenísimo para las jaquecas que te tomes 3 hierbas tal y cual en ayunas. Cuando si hubiéramos sido capaces de reflexionar y evaluar esa información, nos hubiéramos dado cuenta de que esto no era así y que nos estábamos generando un daño. Ante esa proliferación de información, no basta solo con comprender un texto. Ya no se trata solo de la comprensión literal
de la lectura. Todavía nosotros seguimos diciendo, es que necesitamos que el niño comprenda lo que lee, pero no aquilatamos qué significa esto. Bueno, necesitamos más que eso, pasamos a la que sigue. ¿Qué quiere decir obtener información? Voy a leer estas tres descripciones, con la idea de que cobramos conciencia de cuán importante es transformar las prácticas educativas que realizamos en esa mira de garantizar el derecho a la educación, que es el derecho al aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué dice esta descripción de la obtención de información? Aquí nos hablan de lo que tiene que hacer el estudiante: ubicar y posiblemente ordenar secuencialmente o combinar múltiples fragmentos de información anidada profundamente. O sea, información que no la encontramos de primera mirada en el texto, alguna de la cual puede encontrarse fuera del cuerpo principal del texto, inferir qué información del texto es relevante para el reactivo, tratar con información competitiva, altamente plausible o extensa. Seguimos. Interpretación de textos. Interpretar el significado de un lenguaje con sutilezas o demostrar una comprensión total y detallada de un texto. Lenguaje con sutilezas. Decíamos, a veces en el Internet encontramos información ideológicamente sesgada. Si no tenemos esta habilidad de interpretar textos, dicen algunos, de leer la ideología, podemos caer en trampas infinitas y sumarnos a ellas. Como tenemos esa avalancha de informaciones distintas e intencionadas, si queremos ser ciudadanos autónomos, con una idea clara y propia que nos permita movernos, tenemos que ser capaces de distinguir entre esas sutilezas del lenguaje. La que sigue. Reflexión y evaluación. Evaluar críticamente o establecer hipótesis, apoyándose en conocimiento especializado, tratar con conceptos, contrarios a las expectativas y apoyarse en un profundo entendimiento de textos largos o complicados. Escribir y leer un recado ya no son suficientes. Nuestros alumnos van a padecer en la vida si en la escuela solo logran escribir o leer un recado. Hoy necesitamos que nuestros estudiantes, y este es solo un ejemplo, el ejemplo de la lectura, alcancen este desarrollo mayor. Seguimos, por favor. Y esto nos habla de una tarea importante. Tenemos que reconvertir nuestras escuelas para que en ellas sea posible que los alumnos pasen de memorizar, seguimos, por favor, seguimos, a comprender. Esto, dicho de alguna otra manera, es pasar de los aprendizajes simples a los aprendizajes complejos. ¿Qué quiere decir pasar de los aprendizajes simples a los aprendizajes complejos? Quiere decir pasar del recado a todas esas habilidades implícitas en el acto de leer. Quiere decir que ya no es tan relevante saber que la capital de Sonora es Hermosillo y la de Sinaloa, Culiacán, sino que es mucho más importante saber en qué contexto estos estados se desarrollan, cuál es su entorno, cuáles son sus posibilidades, etcétera. Y sobre todo ser capaces de usar ese conocimiento para producir comprensión como base de la acción. Pasamos a la que sigue. Y esto nos lleva a la pregunta que espero que ahora cobre mucho más sentido del que tenía en un inicio. ¿Pueden la escuela y los maestros hacerse cargo solos de la mejora de la calidad? Es decir, esta reconversión de nuestras escuelas puede darse
solo sobre los hombros de los maestros? Esa es la pregunta. Pasamos a la que sigue. Bueno, hemos visto que hoy tenemos un contexto complicado. Aquí hay una relación ni exhaustiva ni suficientemente profunda de esa complejidad contextual, pero que nos da una idea breve de dónde estamos. El conocimiento se ha vuelto base de la producción, el avance de la técnica acerca la información a las personas mediante las tecnologías. Muchas personas se ven excluidas de empleos formales y se ganan la vida en ocupaciones precarias o informales. Cada día hay mayor desigualdad social. Tenemos al hombre más rico del mundo junto a una cantidad infinita de personas en pobreza, muchas de ellas en pobreza alimentaria. Conceptos que antes eran apreciados y que como docentes nos eran útiles, como la autoridad, como los límites, hoy no son valorados por el común de la gente, y hay cualquier cantidad de familias que no pueden realizar ni la socialización inicial, ni contener y encauzar a los adolescentes. En ese panorama, les digo, ni exhaustivo ni profundo, a la escuela le pedimos hoy que sea eficaz, que sea equitativa y que sea inclusiva. Pasamos adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que sea eficaz, equitativa e inclusiva. Que hoy esperamos que la escuela haga que los alumnos logren los aprendizajes esperados. Pero ya no nos conformamos con que sean unos cuantos. Hoy necesitamos que sean todos. Por eso tiene que ser equitativa, porque el aprendizaje es un derecho para todos. Pero no solamente eso, hoy necesitamos que sea inclusiva, que en ella quepan aquellos que tradicionalmente han estado fuera, que quepan las mujeres, que quepan los indígenas, que quepan los niños con necesidades educativas especiales, que quepan los niños con alto desempeño, etcétera. Hoy necesitamos que una misma escuela sea capaz de albergar a todos, de respetar sus diferencias y lograr que en ese marco de diferencias todos aprendan. No es una tarea sencilla, es una tarea altamente complicada. Pasamos a la que sigue. Y esto nos lleva a una conclusión. Si hemos de tener ese tipo de docencia eficaz, equitativa e inclusiva, las escuelas necesitan apoyo externo. Los maestros no pueden solos. La tarea se ha vuelto difícil. No pueden ni solos ni trabajando individualmente. Y ahí entra justamente la supervisión. Y entra lo que hoy la ley denomina el servicio de asistencia técnica a la escuela. Ese andamiaje que debe permitirle a la escuela tener a quién acudir para resolver problemas, para promover su desarrollo profesional, para promover auxilio y asistencia a los alumnos, para aprender más todos en ella. Pasamos a la que sigue. Y aquí entramos a un pequeño recuento. La función supervisora no es nueva. Hoy decimos que la escuela en estas condiciones necesita totalmente de la supervisión, pero la supervisión ha existido. Pasamos a la que sigue. Y nosotros tenemos un glorioso pasado en tema de supervisión. Tenemos al maestro Rafael Ramírez Castañeda, fundador de la supervisión de la escuela mexicana. No necesitamos remitirnos a otras tradiciones, aunque lo haremos. Pasamos a la que sigue. Y leo de nueva cuenta esta cita del maestro Rafael Ramírez, que me parece describe con claridad meridiana qué debe hacer hoy la supervisión, aunque haya sido escrita a principios de los años 30. Dice, la supervisión de un sistema escolar es algo más que su simple inspección. Inspeccionarlo es cuidarlo y velar no ya porque avance, sino porque conserve la eficiencia actual, cualquiera que ella pueda ser.
Supervisarlo es no solo cuidar de que conserve su eficiencia, sino además trabajar por aumentarla, mejorando y perfeccionando constantemente las normas conforme a las cuales ha sido edificado y aquellas con que esté siendo conducido dicho sistema. Inspeccionar es ejercer un papel fiscalizador estático y pasivo, en tanto que supervisar es ejercer un papel dinámico y constructor. Pasamos a la que sigue, a esa supervisión dinámica, constructora, impulsora, que alienta, que conduce, es a la que aspiramos. Este diplomado que hoy comenzamos tiene ese sentido, ayudar al conjunto de los supervisores del país a construir esa mirada sobre la supervisión. Pero fíjense que no solo en México la supervisión tiene una tradición enorme. Quiero leerles estas indicaciones del Ministerio de Educación de Inglaterra a los primeros inspectores de Su Majestad para las escuelas en 1839, un siglo antes de lo que decía el maestro Rafael Ramírez. Y es una cita que podemos colgar en cualquiera de nuestras paredes porque nos alienta y nos convoca. Y decían estas indicaciones: es de gran importancia que ustedes lleven en mente que esta inspección no se supone como un medio de ejercer control, sino de proporcionar asistencia, que no debe ser considerada como una forma de operar para la restricción de esfuerzos locales, sino para su estímulo, y que sus propósitos principales no serán alcanzados sin la cooperación de los comités escolares. El inspector no tiene el poder de interferir e instruir, ni de ofrecer cualquier consejo o información, excepto donde es invitado. Válido, a pesar de que hayan transcurrido casi 200 años y haya sido escrito muy lejos de este lugar. Adelante. ¿Qué hacen los supervisores en otros lugares? ¿Qué hacen en Francia, Italia, España, Suecia? Evalúan el sistema educativo, en especial innovaciones específicas o áreas problemáticas. ¿Qué hacen en Francia? Bueno, ahí hay unos que se llaman inspectores pedagógicos regionales y dedican un cuarto de su tiempo al entrenamiento de profesores en servicio. Hoy la ley habla de tutores, de los maestros nuevos. En Francia lo hacían desde antes. Francia, España y Guinea. La supervisión administrativa está separada de la pedagógica. La efectúan personas distintas. Dije Francia, España y Guinea. Francia, España y Guinea. Rusia y Japón. La tarea principal de los inspectores especiales a nivel local es formar a los profesores. Pasamos a la que sigue. Sintetizando, ¿cuáles son las principales tareas que se le han encomendado a la supervisión en el mundo y a lo largo del tiempo? Ser transmisores de instrucciones, normas y políticas a las escuelas, garantes del cumplimiento de las normas en las escuelas, transmisores de la realidad escolar a la autoridad educativa superior. Imagínense qué función tan importante. Decirle a la autoridad qué pasa, dónde pasan las cosas, que es en la escuela. Evaluadores cotidianos de escuelas, profesores y alumnos, por tanto, impulsores de la mejora. Fíjense qué interesante, evaluación como punto de mejora, la evaluación del día a día, la evaluación que llamamos formativa. Apoyo técnico pedagógico a las escuelas, consejeros pedagógicos para los profesores, formadores de docentes en servicio. Pasamos adelante.
Y aquí entra la pregunta, aquí y ahora, México, 15 de octubre de 2013, ¿qué le toca a la supervisión? ¿Qué le toca al supervisor? Avanzamos. Dicen los teóricos que hay 3 funciones genéricas de la supervisión. Esas 3 funciones genéricas de la supervisión se pueden enunciar como control y monitoreo o seguimiento, que es más bien como le llamamos nosotros, enlace, son alguien que vincula, que genera vínculos, lazos, y apoyo, asesoría y orientación. Y nos dicen que estas funciones genéricas se realizan en el ámbito administrativo y en el ámbito pedagógico. Eso nos dice el estudio de la supervisión en el mundo, esto lo dicen Carron y de Groen, que son estudiosos de la supervisión en el mundo. Avanzamos, por favor. ¿Cómo lo traducimos a nuestra realidad actual? Bueno, entendemos al supervisor como un núcleo que genera, un núcleo vivo, un núcleo activo, a partir del cual se garantiza la normalidad mínima escolar en los planteles. También el supervisor es garante del derecho a la educación en su zona y es impulsor de los consejos técnicos de zona y escolares. Pasamos a la que sigue. Normalidad mínima escolar. Hemos estado trabajando en lo que va de este ciclo escolar, lo preparamos antes de iniciar con este impulso a la normalidad mínima escolar. A lograr esos puntos bases sin los cuales el resto de las intervenciones que hagamos corren el riesgo de desmoronarse. Podemos tener maravillosos programas de estudio, podemos tener materiales de primera, pero si no tenemos en las escuelas garantizadas estas condiciones muy básicas, si no tenemos el piso firme de inicio, todo lo demás corre riesgo de no servir para lo que tiene que servir. Son 8, las hemos estado trabajando, pero igual las reitero. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar, 200. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente. Todo el tiempo escolar se usa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Eso es normalidad mínima escolar. Corresponde a la supervisión atender que estas condiciones se den de la mejor manera en su zona. Por supuesto, maestros tienen tarea que hacer aquí, autoridades tenemos tarea que hacer aquí, pero cada quien en el ámbito de su competencia debe cuidar que estas condiciones de piso ocurran. Sin ellas será muy difícil alcanzar lo que queremos alcanzar. Nos va a quedar siempre alto el listón. Pasamos a la que sigue. Demos un clic. Vemos en azul, aquí, un conjunto de estos rasgos de la normalidad mínima escolar, donde el supervisor puede trabajar desde su función de control, de monitoreo y de enlace. Y damos otro clic, por favor, y vemos un conjunto de rasgos en rojo, donde el supervisor ejerce sobre todo tareas de apoyo, asesoría y orientación. Puede ejercer también, desde luego, actividades de enlace.
Los maestros necesitan apoyos, formación, bueno, ahí entra la capacidad de enlace del supervisor. En otro de los módulos se trabajará ya con las funciones específicas de la supervisión, pero vemos que rasgos de normalidad mínima se pueden alcanzar a través de un conjunto de tareas que son parte de las funciones esenciales de la supervisión. Pasamos a la que sigue, por favor. Hemos dicho que el supervisor es garante del derecho al aprendizaje en todas y cada una de sus escuelas. Y esto no es etéreo, puede sonar muy nebuloso esto de decir vamos a garantizar el derecho a la educación, pero eso se hace con actos cotidianos y posibles en cada una de las escuelas. Establecer un consejo técnico escolar donde se dialogue sobre las problemáticas concretas de las escuelas. Un consejo técnico de zona donde no sea posible el escolar o para reunir a los directores. Eso quiere decir trabajo colaborativo entre maestros. Decíamos que la docencia individual se ven problemas ante el tamaño de la exigencia que hoy nos plantea la sociedad. Bueno, para eso necesitamos cuerpos colegiados. Es tarea de la supervisión y muy específicamente del supervisor impulsar al logro de este trabajo colaborativo, que tenemos que aprender, por supuesto. La supervisión es el eje de esto, pero también se trabaja con los padres. Tan complejo es el logro educativo hoy planteado que tampoco podemos ir solos como institución educativa. Necesitamos sumar a las familias. Las familias no van a venir a nosotros. Somos nosotros, institución educativa, quien tiene que convocarlas y tiene que llamarlas a participar. Y bueno, tenemos esa tarea de la descarga administrativa, que es una tarea compleja, que nos exige a todos y que no es milagrosa. No ocurre. Quitamos un papel, surgen 3. Quitamos esos 3, surgen 9. Pero bueno, Roma no se hizo en un día, así que la descarga administrativa tampoco se hará en un día. Seguimos, por favor. Y esto implica control, monitoreo, enlace, apoyo, asesoría y orientación. Pasamos a la que sigue. Una pequeña historia para terminar. Esta pequeña historia tiene un hueco ahí al lado. Un hueco porque esperamos que ustedes escriban un correlato de la misma. La leo, es muy conocida. Un andariego observó que algunos hombres se afanaban. Se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué haces, buen hombre? Me deslomo para traer estas piedras y colocarlas una encima de otra. Es tan difícil, estoy cansado y harto. Se acercó a un segundo hombre y volvió a formular la cuestión. ¿Qué haces, buen hombre? Traigo estas piedras y hago un muro. Un tercer hombre, con aire sonriente y satisfecho, estaba allí. El andariego se le aproximó para indagar. ¿Qué haces, buen hombre? Construye una catedral. Queda pendiente, ¿qué dicen los supervisores? Queda pendiente si decidimos construir un país o decidimos llenar papeles y entregar la forma 911. Pasamos a la que sigue. Creo que como profesionales de la supervisión tenemos que decidir qué queremos construir, una montaña de papeles o un futuro para nuestros niños y jóvenes. Gracias. Bueno, pues esta ha sido la presentación de la maestra Alba. No estaba en el protocolo, pero
Creemos que es importante que si haya unas 3 preguntas que hacer, aprovechar la oportunidad que tenemos para poder conversar, hacer un diálogo sobre este tema que la maestra acaba de presentar. El 95% de nuestra función la dedicamos más a buscar recursos materiales que recursos de aprendizaje que hoy se necesitan en nuestras escuelas. ¿Realmente va a haber esa descarga administrativa que estaba al final en la diapositiva? Ok, hacemos una segunda pregunta. Está por acá el maestro y una mano más está levantada allá atrás. Por favor. Maestra Olivet, lo de la descarga administrativa es una realidad y también un mito en muchos aspectos. Si la subsecretaría impulsara más en los estados a que se organicen, a que ordenen sus procesos, la descarga administrativa sería otra historia. Bien, una más, maestro, por favor. Maestra, buenas tardes. Usted dice que el supervisor debe ser garante de la normalidad mínima. Yo le comento a usted que hoy, 15 de octubre, todavía tengo gran cantidad de grupos sin maestro. Ante esa realidad, ¿qué nos toca hacer a nosotros los supervisores para poder garantizar esa normalidad mínima? Gracias. Bien, hasta ahí y damos oportunidad a la maestra Alba de que dé respuesta a estas preguntas. Un aviso, me tengo que ir a las 6. Sí. Entonces voy a contestar hasta las 6. Sobre advertencia, no hay engaño. 3 preguntas sobre la carga administrativa. Me hubiera gustado que me hicieran preguntas sobre los otros temas, pero la realidad se impone. Yo coincido con el maestro que señala que esto es una realidad y un mito. Es una realidad, pero también es un extraordinario pretexto. Es el pretexto ideal para no hacer lo que tenemos que hacer. Lo tenemos a mano, ahí está. ¿Por qué no están aprendiendo suficiente los niños en esta escuela? ¿Por qué sus resultados en enlace están en el semáforo en rojo? Ah, porque tuvimos mucha carga administrativa. Bueno, creo que tenemos que terminar con el pretexto. Y tenemos que reconocer, como señalaba el maestro, que hay una parte muy importante de pretexto. Y como él señalaba, hay una parte muy importante de desorganización. Pero hay también una parte muy importante de ejercicio del poder. Ejercemos, y espero que ustedes se sientan reflejados en ese nosotros, ejercemos el poder solicitando papeles. Nuestra escuela ha crecido como ha crecido por razones históricas, por razones culturales, por razones de dinámica entre diversas instituciones. Este gobierno empezó con una declaración: el Estado recupera el control sobre la escuela pública. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir cosas muy claras. Número 1, no hay poderes fácticos de ningún orden que manden sobre la escuela pública. En la escuela pública lo que manda es el interés superior de la infancia. Esto quiere decir que las escuelas trabajan para garantizar el derecho a la educación.
que significa derecho al aprendizaje. Esa es la declaración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que trastocar nuestra vida cotidiana. Tenemos que cambiar la vida cotidiana de nuestras escuelas. Y reitero, todos tenemos un ámbito de competencia y un ámbito en el que podemos y debemos hacer las cosas. Evidentemente no todo recae sobre las escuelas ni sobre las supervisiones, pero tenemos que reconstruir nuestras formas de relación. ¿Por qué no hay maestros en todas las escuelas? Pues porque venimos de una tradición donde eso no es importante. Venimos de una tradición donde el derecho a la educación no es lo fundamental. Venimos de una tradición donde se han privilegiado otros espacios que no son el derecho superior de la infancia a educarse. Tenemos una tradición tan fuerte que está metida hasta el tuétano de los huesos de las escuelas. Para cambiar esta situación en la que estamos, para que el aprendizaje vuelva a ser lo que nos convoque a todos, y no los intereses espurios, vamos a tener que trabajar mucho todos. Todos. Este no es un tema del secretario de Educación nada más, no es un tema solo de las autoridades educativas estatales, este es un tema donde todos tenemos una responsabilidad si es que realmente estamos convencidos de que somos profesionales de la educación. El tema de la carga administrativa es un tema peliagudo y nos va a costar mucho deshacernos de ella. Y nos va a costar mucho dejar solo la parte administrativa estrictamente imprescindible y necesaria para que la vida escolar, el control laboral, puedan fluir adecuadamente. Aquí no hay milagros. Ojalá los hubiera. Ojalá bastara con nuestra decisión. No basta. Necesitamos trabajar fuerte, necesitamos trabajar duro y necesitamos hacerlo a partir de la única convicción que compartimos, que es que los niños tienen derecho a aprender y que para eso nos contratamos, para lograr que los alumnos aprendan. No hay milagros, cada quien tiene que hacer lo suyo y va a costar poner a todos a hacer lo suyo. Tenemos nuevas leyes, pero las nuevas leyes no son suficientes. Necesitamos poner en acción esa convicción. Todos, no estoy hablando de los maestros, no estoy hablando nada de los directores y los supervisores, no, estoy hablando también de nosotros mismos, las autoridades educativas. Hay necesidad de eso. Aquí no hay milagros, pero sí tenemos que construir una forma distinta de andar, una forma inclusiva de andar, donde todos con nuestras diferencias, con nuestras ideologías distintas, con nuestras apuestas políticas diferentes, con nuestros contextos totalmente heterogéneos, seamos capaces de poner en el centro lo único que tenemos en común, lo que nos une, que es lograr que nuestros alumnos aprendan. Cuesta, no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. La invitación a este diplomado es eso. Tenemos que empezar por remover lo que sabemos, por pensar desde otras formas. Por eso los estamos invitando a ser pioneros en un camino. ¿En qué camino? En el camino de la recuperación del valor social de la escuela pública mexicana, en la recuperación del valor social de la enseñanza como la más noble profesión. Pero tenemos que hacerlo juntos. ¿Y va a costar? Sí va a costar, mucho. Facilito no va a ser, ni va a pasar mañana. A lo mejor ni lo vemos.
Pero si no empezamos, pues no va a haber manera. Quedan 10 minutos. 3. Por acá había una mano levantada, por favor, digo, para dar participación a todos los campos. Venga, acá, por favor. Sí, la maestra, por favor. Bueno, maestra Alba, siempre un reconocimiento para usted, pero en esta ocasión déjeme decirle un punto de vista con el que yo no estoy de acuerdo. Cuando usted nos señala ese cuento que uno lleva la piedra, la pone, el otro construye el muro y el otro ve una catedral, muchos de los supervisores que estamos aquí hemos visto eso durante mucho tiempo. Si muchos de nosotros, tengo 30 años de servicio, me imagino que ustedes tienen más, no hubiésemos visto esto, digo, algunos tienen 40 o 45, 35, 30, 25, pero pues ya no somos del equipo de Parchís. Si nosotros no hubiésemos visto eso hace 5, 10 años o 15, en que obtuvimos un puesto de supervisor, muchas de estas cosas que ustedes están viviendo no las estuvieran viviendo, porque finalmente nosotros picamos piedra, porque finalmente nosotros también fuimos maestros de grupo. Y usted dice, este sueño a veces es imposible. Yo me pongo a pensar, si esas condiciones mínimas, las 8, no hay tampoco voluntad del Estado, porque se logre mucho, hemos hecho muchos supervisores, muchos sacrificios, muchos puestos a disposición por creer en estos sueños de cambiar las cosas. Eso también va a ser imposible, porque al final de cuentas creo, y coincido con usted, que el enlace mayor de que estas ideas se concreten en el aula son directores y supervisores. Eso me queda claro, toda la vida lo he experimentado, pero déjeme decirle que yo sí le pediría que hubiese una voluntad más férrea por parte de la propia Secretaría Central con los secretarios de cada estado, porque las cosas fueran avanzando, y se lo digo porque, por ejemplo, yo lo vi ahorita con que se echaron a andar los consejos escolares tal como se pensó desde aquí, y de repente siguen otra vez con los trámites de papeles, de copia, de mándenme los informes. Entonces, ¿qué es lo que no les está quedando claro? Usted decía, los supervisores tienen que confiar en sus maestros, las autoridades tienen que confiar en sus supervisores, porque para eso estamos trabajando, y al final de cuentas todos perseguimos lo mismo, pero sí tiene que haber cierta voluntad desde aquí, porque no va a ser el camino tan fácil como usted dice, nos tiene que apoyar. Y en ese sentido, pues sí hay una inconformidad de mi parte cuando se dice, es que como si no estuviéramos haciendo las cosas, y muchos de nosotros hemos caminado, y muchos compañeros que quedaron en la base también han caminado en esto. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien, para aprovechar el tiempo, por acá había alguien más que quería preguntar Yo estoy. acá del centro. ¿Allá está? ¿Alguien? Sí. Bien, uno Sí. y yo, uno más aquí, y allí cerramos, por favor. Recordando a la maestra Etelina Sandoval, cuando dice cómo llegamos a ser directivos, supervisores, en este caso, yo la verdad que veo con mucha buena esperanza que en 27 años de servicio sea la primera vez que como supervisor veo un texto sobre lo que ahora voy a aprender a hacer como supervisor. Sin duda de manera empírica, todos hemos hecho en nuestro contexto social, con nuestras escuelas, con nuestras carencias, nuestro trabajo. Pero aquí mi pregunta va y propuesta a la vez, es que si es cierto que los maestros no van a poder solos, ni los padres de familia van a poder solos, los supervisores tampoco vamos a poder solos. Yo soy supervisor de 16 escuelas telesecundaria, el 70% de niños hablan chol y estoy solito. Si me dedico a reportar mis informes, me llevo 3 días a la semana, y cuando voy a la supervisión me dedico a recabar información. ¿Cuándo voy yo solo a darle el seguimiento como supervisor a esos señores directores, a esos maestros, y luego ya a esos alumnos que no hablan nuestro idioma español? Mi pregunta es, si tienen ustedes dentro de su plan de prospectiva, en futuro de 25 o 30 años, considerar fortalecer la gestión del supervisor
con equipos técnicos especializados, en donde el supervisor sea no una fuente de poder, sino sea una autoridad académica como debe englobarse nuestra función de nosotros. Ya no más capataces. En el Congreso de Oaxtepec del 1970 se cuestionaba si los supervisores o éramos del patrón o respondíamos al poder, al gobierno, a la autoridad, a la responsable de la educación en los niños, o respondíamos a una parte sindical. Etelvina Sandoval lo menciona en su libro. Gracias. Creo que la función supervisora del siglo XX al paso del siglo XXI necesita transformarse. Necesita transformarse iniciando fundamentalmente desde el nombramiento o el papel, el documento que se entrega. Mi nombramiento dice inspector de educación secundaria. Creo que desde ahí tiene que cambiar. El cambiar significa modificar no solamente el término, la función efectiva, sino tiene que ser también eficaz. Porque la efectividad se va en función del aprovechamiento de los recursos, tanto humanos como económicos y de toda índole. Pero la función eficaz va a trascender hasta el logro de los objetivos, inclusive hasta el logro de los aprendizajes en el aula. Tiene que reformarse los preceptos legales de lo que es la función supervisora. De otra manera, jamás podremos llegar a poder penetrar en los aprendizajes de los alumnos. Estamos saturados muchísimo, y no es pretexto, estamos saturados de muchísimo trabajo, de índole administrativo, de índole organizacional, y se queda muy abajo la función técnica pedagógica. Por eso es necesario y urgente cambiar esos preceptos legales. Muy bien, pues, con esto ya cerramos las preguntas, damos la posibilidad de que la maestra en el corto tiempo que queda pueda dar respuesta a estos planteamientos. Gracias. Empiezo por esta última intervención del maestro. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Necesitamos modernizar, actualizar los preceptos legales que rigen la función supervisora. En muchas entidades federativas ni siquiera existen. En otras seguimos con un viejísimo manual de 1987 que no tiene nada que ver. O sea, estos cambios del siglo XXI, ese manual los ignora. En esa tarea estamos. La Subsecretaría de Educación Básica está trabajando sobre eso. Avanzaremos. Reitero lo que he dicho. Aquí no hay milagros. Esta es obra de personas. Y por lo tanto toma tiempo y toma discusiones, toma pareceres de muchos y toma tiempo para caminar. Sí va a haber un nuevo reglamento de supervisión acorde a los tiempos que corren y a tiempo a lo que esperamos de la función supervisora, pero no va a aparecer mañana, ni pasado seguramente. O sea, esperemos que principios de 2014 estemos trabajando con todos ustedes y con los supervisores que están en las entidades federativas en el análisis, en la reflexión, en el ir y venir de un nuevo documento que sea útil para la función en general, pero también para las especificidades de esa función, que son muy distintas. La vida, la historia reciente nos ha probado que lo general sirve, pero tiene un límite, y que sobre lo general tenemos que construir espacios muy claros de contextualización. Hacia allá tenemos que ir y lo vamos a hacer juntos, pero no lo vamos a tener para este momento. Tampoco espero que nos tardemos 25 o 30 años. Espero que sea bastante menos. Tenemos una base muy fuerte que nos va a permitir avanzar rápido,
que son las nuevas leyes educativas. Estas nuevas leyes están hechas para movilizar al sistema educativo hacia su mejora. En esas leyes está previsto un servicio profesional docente, un servicio que reconozca lo que decía la maestra, que han picado piedra y que esa piedra que se ha picado está ahí y que ha dado frutos y que se pica todos los días y se hace para que las escuelas funcionen mejor y se hace para que los alumnos aprendan. Ese servicio profesional docente sirve para eso, sirve para reconocer el trabajo docente bien hecho en contexto. No es lo mismo la escuela que está aquí a 3 cuadras que la escuela del maestro. No es lo mismo una escuela aquí en la delegación Benito Juárez, que tiene niveles de vida parejos a los de cualquier país del primer mundo, que una escuela que está en la sierra, en Guerrero. Tenemos que tomar en cuenta esas realidades. El servicio profesional docente las tomará en cuenta. Entonces tenemos que construir sobre esa base normativa que hoy tenemos un futuro mejor. Ahí también las leyes nos hablan de una autonomía escolar y nos hablan de una provisión de recursos del Estado a las escuelas. Un otorgamiento de recursos para que la escuela pueda tomar decisiones que hoy cuestan, no dinero, sino además de dinero un largo camino burocrático. La escuela pueda comprar los vidrios que necesita, con ese dinero que el Estado aportará. Que la escuela pueda pedir, si ya resolvió sus problemas de infraestructura, una capacitación que es la que esa escuela necesita. Bueno, ahí estará, eso está previsto en la ley. ¿A cuántas escuelas va a llegar? Eso va a depender de una cosa muy sencilla, cuánto dinero tengamos. Este país no está en jauja económica. Estamos creciendo al 1% cuando debimos haber estado creciendo al 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos dinero. Pero ese dinero está comprometido en la ley. Como en la ley está prevista la creación, y yo lo puse en la exposición, de un servicio de asistencia técnica a la escuela. ¿Para qué? Para que exista este cobijo, para que ustedes puedan caminar con sus escuelas. Y no los estamos dejando solos. Si los estuviéramos dejando solos, este diplomado no existiría. Llevamos años sin tener una oferta para los supervisores, si es que alguna vez lo hubo. ¿Qué les tocaba? Les tocaba lo mismo que a los maestros, cuando les tocaba. Bueno, sí hay en esta Secretaría de Educación Pública una apuesta por la supervisión. Eso quiere decir que esta Secretaría de Educación Pública está trabajando con ustedes. No en vano, el secretario de Educación ha dicho que la supervisión es el sistema nervioso del sistema educativo y que la autoridad máxima de la Secretaría quiere estar en contacto con este sistema nervioso. Sobre eso estamos trabajando y lo estamos haciendo. Bueno, tenemos que confiar. Y yo reitero, esta situación en la que estamos no se hizo en un día. Tampoco la vamos a corregir en un día. Y tampoco la vamos a corregir solo desde el espacio de la autoridad. La vamos a corregir todos. Cuando yo puse este cuento, no era para denostar a nadie, era para decirles que hay una actitud que cuenta. ¿Qué decidimos? ¿Cuál es nuestra actitud? Nos decidimos a comprometernos y entonces asumimos que estamos construyendo el futuro de los niños, o simplemente seguimos atorados en la carga administrativa, quejándonos de ella. Sí es un tema de políticas, pero también
es un tema de decisiones profesionales. Yo los invito a sumarnos todos a esta decisión de transformar nuestra escuela, para que obtengamos la satisfacción profesional de hacer las cosas bien hechas, para que les demos un futuro a los niños. La invitación queda hecha. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a la maestra Alba, que hoy tuvo doble tarea, ser conferencista y atender también una serie de preguntas que tienen que ver con su función como subsecretaria de Educación Básica. Muchas gracias, maestra Alba. Y bien, les despedimos a la maestra y les pedimos ustedes permanezcan en su lugar. Hay un par de anuncios relacionados con la logística del evento. Muchas gracias.